El Foro Político de Alto Nivel escuchará ahora la presentación nacional voluntaria de Perú. Tengo de esta manera el honor de invitar al señor Javier Abugatas, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, a que haga su presentación. Señor Abugatas, tiene usted la palabra. Peru, Javier Abugatas, I've seen him in the list. He's already connected. May we please give the floor to Peru, Javier Abugatas. Hello. Lo escuchamos bien, señor Abugatas. Adelante, por favor. Okay, thank you. Are you seeing the presentation also? Hello? Hello? No hemos visto la presentación. I'm sorry. I will try again. There is not active there. There's some problem with the presentation. Okay, we can start in any case. As I was mentioning, I'm honored to be here to present Peru's second voluntary national review. The state of national emergency due to COVID-19 is still in place in Peru as in many other countries of the world. Under these extraordinary circumstances of COVID-19 pandemic, preparation of the voluntary national review has been severely affected. However, under these circumstances, Peru is committed with the protection of life, a firm decision to keep our population safe from damage and from loss of assets. It's important to show action taken in Peru since 2030 agenda was approved in 2015. It's a chronological reference. 2016, the 2030 agenda is integrated to Peru national systems of policies and plans. 2017, based on the agenda, a 2030 image was formulated and presented to discussion to the Forum of the National Agreement, assembling leaders from all of society key public and private stakeholder groups. Here today, the Peruvian delegation includes stakeholders of our society, 3 levels of government, and political parties represented in the Congress of the Republic of Peru. I will also mention 3 of them: Mr. Messias Guevara, Regional Governor of Cajamarca, Mr. Max Hernandez, Executive Secretary of the National Accord, and Mr. Igor Garafulik, Resident Coordinator in Peru. Are also with us 26 representatives for each department of Peru. In our 2017 VNR, we informed the importance of a formulation of a long-term national development plan within the framework of our system and based upon the construction of a country vision of Peruvian aspiration by consensus. 2018, Peru established a more demanding framework for national policies with the approval of the General Government Policy 2021, incorporating the 2030 agenda as a guideline. It gets access like integrity, fight against corruption, governance, sustainable development, and effective decentralization. In 2019, the Forum of the National Agreement approved the vision of Peru to 2050.
It allows to start the formulation of the national development, which was interrupted by COVID-19 pandemic on March 2020. In May 2020, the formulation of the National Development Plan is underway again, promoting virtual meetings of the local coordinating councils in order to support emergency actions for the formulation of plans. Just please enable screen. No, it's not. In relation with general, regional, and specific geography, as it ways to the people organizes life between specific areas. We talk about Peru's demographic trends. We have already seen that in our previous VNR, and the Peruvian population, similar to the majority of the Latin American countries, is growing slower. We are linking this with disability and mortality, which are also changing in time. The environmental trends is another factor of Yes. The climate change was analyzed by the IPCC in 2014. It's a long-term reference. We need more and more research about the climate change impact in our complex geography, the Amazonian, the Andes, the coast, and the ocean. We have here an increase or decrease of temperature may affect crop production, for example. Climate change brings our attention to risk management in general, as damages due to the COVID or an earthquake in the Pacific basin of Peru. What should be done to prevent damage? What indicators we will be using for the future? I will return to this later. After 2 months of the state national emergency due to COVID-19 pandemic, a new dialogue cycle in the national agreement led to a new consensus. The commitment to protection of life, which is the title of our report. More and more, society and state should be capable to protect life, everyone's right and security. At local level, authority has already defined orientation. You can see the page 5 of our report about regional level agreements. In the case of indigenous people in the Amazonian area, actions were started by the Ministry of Culture and the Ministry of Health after several initial difficulties. Radical improvement is expected in fight against COVID-19 for 1 million people and 5,000 rural villages. This is the area, for example, of Condorcanqui in Amazonas, where adaptation was taking place near a national natural reserve. So it mixed all the economic, social, and environmental factors trying to reach population in rural areas. Again, the specific geographic and the ways in which people organize are very important inputs for integrated decision-making processes. We need adequate assessment of the multiple situations and research to better understand risks and actions required. We appreciate effort made by the UN Resident Coordinator to improve the alignment of all UN agencies toward the protection of life mandate. We highlighted that 18 regional governments have already presented their economic reactivation plans, which include productive infrastructure, services, and investment issues. At the regional level, local coordinating councils are working to identify immediate actions, emergency, and to formulate department development plans, with social, economic, environmental actions are considered. We stress that premature death or disability as a reference for future policy making. In planning, provision of service, and designing policies, we are taking into account the years spent in good or in poor health at a national level and a local level. The index per 1,000 inhabitants is higher in children under 5 or adults 80 years of age and more. At the same time, we know that the major causes of these losses are related to the non-communicable diseases. The causes of these ratios have implications on policy, planning, and provision of services in very complex reality and diverse geographical conditions.
the implementation of 2030 agenda, a comprehensive knowledge of reality is necessary to conditions of potential gaps and risk. The implementation takes into account person and his dignity, as are the supreme mandate of the society and the state. The well-being of the public and communities, being careful that nobody loses its full potential due to avoidable causes. At the same time, knowledge about the conditions and gaps in public service are necessary. We need to prevent risk and damage related anemia, violence, pollution, accidents, and disasters, including tangible assets. At the same time, it is urgent to promote improvement of productivity in all fields. Starting with people's lives, the person, the family, the community, and daily activities, the ecosystem and watersheds are around and how they begin to they going to be behaved. What are the production conditions? What are the interventions need to be designed? Each regional government now should activate the coordinating councils, which is made up of the governors, the provincial mayors, and representatives of civil society, according with our laws. In addition, other actors should participate as well, the academia, chamber of commerce, professional college, and local coordination tables to cooperate with planning office of local government. This will provide useful information to orient policy design, plan, assign budget, and whether private or public. The formulation is now again underway. And finally, we want to emphasize that it is urgent to improve our decision-making processes in order to reshape living conditions of every person in different geographical contexts. Society needs to start operating differently to effectively prioritize the protection of life. Thank you very much. Muchas gracias por su presentación. Procederíamos ahora a este diálogo interactivo con estados y de ser posible con la sociedad civil. Empezaremos con Perú. Para el diálogo interactivo con Perú ha solicitado la palabra la distinguida delegación del Ecuador. Les recuerdo que tienen un máximo de 2 minutos, por favor, al hacer su pregunta. Ecuador tiene la palabra. Muchas gracias, querido amigo, embajador, vicepresidente del ECOSOC. Ecuador felicita al Perú por presentar por segunda ocasión su examen nacional de carácter voluntario. Vemos con atención sus avances en materia de desarrollo sostenible, incluyendo en la universalización de la salud, así como los desafíos que presenta el COVID-19 y la necesidad de lograr acuerdos inmediatos para enfrentar la pandemia. En este contexto, Ecuador desearía conocer cómo su acuerdo nacional colabora para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y agradecería mucho que nos dieran detalles sobre cómo funciona. Muchas gracias. Gracias a usted. Daría la palabra ahora al distinguido embajador de España. Por favor, Su Excelencia. Gracias, embajador Sandoval, por darnos la palabra. Quería, ante todo, felicitar a Perú por esta presentación brillante de su informe nacional voluntario. Ya lo hizo en el 2017 y nuestra pregunta quiere concentrarse en eso. ¿Cuáles han sido los nuevos retos y desafíos, además de la epidemia que padecemos, a la hora de elaborar este informe anual? ¿En qué medida ha contribuido la sociedad civil, se ha podido integrar en la preparación del informe y cuál creen que son las diferencias más significativas entre el informe de 2017 y el actual? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador. Daría ahora la palabra al grupo de pueblos indígenas, por favor. The floor for the Indigenous Peoples Major Group, please.
I think that you need to unmute your microphone. The Indigenous Peoples Group, please. Tienen que encender su micrófono, por favor, el grupo de pueblos indígenas. Hello, hola. Este es el equipo de trabajo de los Mayor Groups. Voy a apoyar la presentación de la señora Melania, que tiene problemas en conexión. El posicionamiento es el siguiente. La pandemia evidencia los problemas estructurales de nuestro país, como las desigualdades, la corrupción y el modelo económico que dificultan implementar la Agenda 2030. La estrategia económica extractivista no es compatible con el desarrollo territorial sostenible, el ejercicio pleno y garantía de los derechos humanos, y destruye a la madre tierra, naturaleza. Esto no ha permitido un crecimiento integral y la redistribución de los recursos, y perpetúa las desigualdades entre el urbano y rural. El Estado no garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, el derecho a empleo digno, a la salud y educación pública, vivienda adecuada y derecho a la ciudad sostenible son limitados para las mayorías empobrecidas que no tienen acceso a servicios básicos, gratuitos y de calidad. Demandamos al Estado peruano que garantice los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGTBI, niñez, adolescentes, juventudes, personas VIH positivo, entre otras, y que promueva espacios participativos y representativos, sin criminalizarnos por defender nuestros derechos y el buen vivir. Preguntas. ¿Cómo se garantizarán los presupuestos para la implementación de políticas públicas y servicios accesibles e inclusivos que garanticen los derechos de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, especialmente salud y educación pública, trabajo y vivienda adecuada, respondiendo a los desafíos de la pandemia del COVID-19? 2. ¿Cómo el Estado implementará mecanismos medibles para la mitigación y adaptación al cambio climático, que garanticen la adecuación de nuestra normativa nacional al Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos internacionales en materia de derechos ambientales y humanos, cuando el gobierno continúa dando concesiones para actividades extractivas? 3. ¿Cómo se optimizará los procesos de recolección de data desagregada, actualizada y oportuna del sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, que permita atender las necesidades y visibilizar los diferentes grupos de la población peruana y hacer el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030? Esas serían las tres preguntas desde el grupo de mayor de poblaciones indígenas, de pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias a usted. Volveríamos ahora con la distinguida delegación del Perú para que responda las preguntas de la manera más breve posible, que aún tenemos que ir con Argentina. Señor Javier Abugatas, o quien disponga la delegación del Perú para las respuestas, por favor. Disculpe por el problema con la presentación. La primera pregunta estaba prevista para ser contestada por el Acuerdo Nacional, pero parece que hay algún problema de comunicación. Entonces, respecto a la pregunta de Ecuador, el Acuerdo Nacional es un espacio de sociedad, Estado y partidos políticos que se creó en el año 2002. No es parte del gobierno y incluye a representantes de sociedad de los 3 niveles de gobierno y los partidos políticos con representación en el Congreso. Es ahí donde en 2017 se propuso una imagen al 2030 y este espacio aprobó la visión de Perú al 2050, en el año 2019. Esa visión es la que está guiando ahora el proceso de formulación de un plan de desarrollo nacional. Y la Agenda 2030 está incorporada entonces desde el año 2016 en este
proceso. En cuanto a la pregunta de España, en parte se responde con lo anterior. En el 2017 presentamos más bien la ruta que íbamos a seguir, y esa ruta incluía la importancia de contar con una visión de largo plazo, con un plan de largo plazo, y eso es lo que se ha venido construyendo ahora. Es una diferencia enorme. Entonces, al contar ahora con la visión y está en construcción el plan de desarrollo. Los espacios de participación entonces que tiene Perú son el acuerdo nacional a nivel nacional y las mesas de concertación en los 26 departamentos. El año 2017 fue más un establecimiento de las acciones que se iban a dar. Ahora estamos estableciendo con el COVID que ha habido un cambio en políticas, y es esta protección de la vida la que ahora domina, frente a lo natural de tener la parte económica y las actividades económicas como tema principal, que es lo que se había estado trabajando el año pasado con los gobiernos regionales. En cuanto a la última pregunta, tenemos que reconocer la debilidad y mostrada ahora por el COVID, de la calidad muy mala de servicios públicos, incluyendo los de salud, los de educación, agua y transportes. Justamente la discusión amplia de objetivos nacionales para la formulación del plan que está ahora en marcha, y se está empezando por cada uno de los 26 departamentos del país, va a permitir una reformulación de políticas y planes que tendrá que ser después complementada. El próximo año y los siguientes 3 años van a ser muy difíciles desde el punto de vista fiscal. Es cierto, Perú ha usado gran parte de sus reservas para luchar contra el COVID, y eso va a hacer que el equilibrio fiscal en los siguientes años sea algo que nos obliga otra vez a priorizar. Lo que sí se ha discutido es que la priorización va a poner al centro la vida de la gente a nivel local. Entonces, proteger primero la vida, proteger los medios básicos de vida, la canasta esencial de la familia, las familias y comunidades, tanto en zonas rurales como urbanas, es un desafío enorme. Y eso va a tener que irse encontrando durante los siguientes meses, sabiendo que el próximo año hay elecciones generales en Perú. Y eso obliga a buscar acuerdos lo más amplios posible, y ojalá que el total de partidos políticos puedan presentar opciones de gobierno que sostengan los objetivos nacionales que ya reflejan los objetivos de la agenda. Por ejemplo, si nos vemos el de protección de la vida, claramente incluye varios de los objetivos de la Agenda 2030, y la visión y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional incluyen todos los objetivos de la agenda y la mayor parte de las metas e indicadores. Gracias. Muchas gracias a usted. Con esto agradecemos y felicitamos al Perú por su presentación nacional voluntaria. Muchas gracias al presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú por sus declaraciones.